En una carta colgada en redes sociales, el presidente Noboa anunció el fin de los apagones para el 20 de diciembre, gracias a factores como la recuperación de las centrales térmicas, las lluvias y la venta de energía de Colombia. El presidente Noboa ordenó que se publique en el registro oficial la ley de lavado de activos que la Asamblea archivó, generando así una pugna con el legislativo. Los trabajadores afectados por esclavitud en Furukawa exigen que la empresa cumpla con el pago de la indemnización de $41 millones y que el Estado se disculpe. Los agricultores y ganaderos de Chimborazo y Tungurahua se sienten aliviados con la llegada de las primeras lluvias y empezaron la remoción de tierra y siembra de papa, frutilla y cebolla. La magia de la Navidad se vivió en Cuenca, donde 1.500 personas disfrutaron de un espectáculo de mapping con escenas navideñas alimentadas con 24 paneles solares. Buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este martes 10 de diciembre del 2024. El presidente Daniel Noboa volvió a anunciar el fin de los apagones en el país. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, bienvenidos. El mandatario indicó una nueva fecha, agregó cómo se sustenta la medida. Apagones, la apuesta presidencial. Una vez más, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció el fin de los apagones, esta vez para el 20 de diciembre. El primer mandatario informó esa decisión mediante una carta donde destacó los factores que ayudan a cumplir esa medida. Diego Cuenca describe el documento. Por fin. El anuncio lo hizo el presidente de la República, Daniel Noboa, a las 5 de la madrugada de ese martes. En las cuentas de sus redes sociales, publicó una carta donde asegura que desde el 20 de diciembre no habrá cortes de energía en el país. En el documento describió 4 factores que, según el mandatario, le permitieron tomar esa decisión. Primero, la recuperación de 696 megavatios en centrales térmicas que no estaban funcionando por falta de mantenimiento. Además, destacó la hidroeléctrica Toachi Pilatón, que aunque aún no está operativa, aportará 204 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. Segundo, la incorporación de la barcaza turca de 100 megavatios, pero es el único proyecto de nueva generación eléctrica vigente. Y aunque señala que entre diciembre y enero añadirán 501 megavatios, no hay fechas precisas para que esas obras pendientes y retrasadas estén listas. En el tercer punto, indicó la compra de energía a Colombia, cuya negociación se retomó y se concretó en noviembre. Y como cuarto punto, señaló a las lluvias, y aunque las ubica como el último factor, es el que realmente incrementó la producción hídrica desde la semana pasada y permite cubrir más del 60% de la demanda de energía nacional. Tu pasión vale oro. La mejor plataforma de pronósticos. Los mejores junto a los mejores. Regístrate, pronostica y gana con Ecuabet. Para terminar con los apagones, el Ecuador requiere alrededor de 4.500 megavatios de electricidad y necesita que tanto sus centrales térmicas como hidroeléctricas trabajen con altos promedios de generación. Francisco Garcés explica el estado de las plantas y cuánto deberán producir en los próximos días. El presidente anunció que en 10 días se acabarán los apagones. Para lograrlo, todas las plantas del país deberán cubrir un consumo diario cercano a los 4.600 megavatios, es decir, 700 más de los que se están produciendo en este momento. En energía térmica, el país cuenta con 1.100 megavatios. La planta de El Salitral en Guayas se apresta a producir 80 megavatios más en diciembre y el Ministerio de Energía prevé sumar 120 megavatios de una barcaza que ya está contratada. Es decir, que para cubrir la demanda, el país seguirá dependiendo de las hidroeléctricas. Para diciembre, en ellas habrá un aporte adicional de 86 megavatios en la central Toachi Pilatón, pero la generación dependerá del caudal de los ríos. Con la situación actual de los ríos, las hidroeléctricas solo están produciendo 2.100 megavatios, pese a que tienen una capacidad total que supera los 5.000 megavatios.
Con las actuales condiciones, la generación térmica más la hidroeléctrica suman 3.400 megavatios. Hay que agregar 450 megavatios que entrega diariamente Colombia y 80 de fuentes no convencionales, es decir, 3.930 megavatios. Así, para poder cubrir la demanda que requiere el país sin apagones, las hidroeléctricas deberán subir su generación 700 megavatios, al menos hasta enero, cuando se tendrá, según los contratos firmados, otros 500 megavatios termoeléctricos de equipos comprados y alquilados. Diciembre es el último mes para que los conductores puedan cumplir con la revisión técnica vehicular. En Guayaquil solo el 35% del parque automotor ha cumplido con ese trámite. Luis Alfredo Zúñiga informa los pasos que deben realizar los conductores para la revisión, también en otras ciudades. El 31 de diciembre es el plazo final para que los conductores en el país cumplan con la revisión vehicular y los cronogramas y horarios de trabajo varían de un cantón a otro. Tan solo 250.000 de los 700.000 vehículos en Guayaquil han cumplido con la revisión técnica vehicular. Esto representa apenas un 35% del parque automotor. En este mes, los vehículos rezagados deben generar un turno en el portal web SGS Revisiones Técnicas y pagar una multa por calendarización, es decir, por no haber hecho el trámite en el mes que les correspondía, según el último dígito de su placa. La multa es de $50 y también se debe cancelar las infracciones de tránsito pendientes, en el caso de haberlas. Los 3 centros de revisión de la urbe atenderán de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y sábados hasta el mediodía. El 24 y 31 de diciembre sí habrá atención hasta las 3 de la tarde, horario que se repetirá los últimos 2 sábados del mes. Los vehículos que no se hayan matriculado en el 2024 serán retenidos desde el próximo año. De los 554.000 vehículos que comprenden el parque automotor de Quito, 409.000 ya se han matriculado. Los más de 100.000 restantes se espera que lleguen después del 15 de este mes. Ellos deberán pagar una multa por calendarización de $25. La Agencia Metropolitana de Tránsito ha informado que para evitar filas, los conductores ya pueden acercarse a los 6 centros de revisión de la urbe, agendando un turno en la página web de la entidad. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana hasta el mediodía. La entidad señaló que los 6 centros operan sin problemas y cuentan con generadores de energía. En Cuenca hay 167.000 vehículos y 126.600 ya se han matriculado. Los rezagados, al igual que en Quito, deben pagar una multa de $25 por calendarización. Los centros de revisión Mayancela y Capulispamba atenderán hasta el 31 de diciembre. Solo el 25 cerrarán sus puertas. Los conductores deben estar al día en el pago de multas. El turno se lo obtiene en la página de la empresa de movilidad y tránsito. La atención en diciembre es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana hasta el mediodía. Hasta el momento la afluencia de rezagados para cumplir con la revisión es baja en la urbe. Siria, el nuevo escenario. Siria avanza en la integración de un gobierno provisional que estará activo hasta el 1 de marzo de 2025, pero se desconoce el plan de largo plazo. Naciones Unidas alerta que un fracaso puede desencadenar un nuevo conflicto en medio de una situación política y militar muy frágil con muchos actores de por medio. El ataque contra una base aérea en el norte de Siria terminó con bodegas de almacenamiento de munición del que fue el ejército de Bashar al-Assad y sus milicias de apoyo. El origen no ha sido confirmado, aunque hay informes que atribuyen más de 300 ataques a Israel en un intento de ese país por destruir las armas del régimen anterior, aliado de Irán y del movimiento libanés Hezbollah.
Naciones Unidas ha pedido el cese de esos ataques de Israel en medio de una frágil situación política y militar, cuando el poder en Siria está en una fase de transición y tiene al frente a la organización extremista Hayat Tahrir al-Sham, calificada como terrorista por varios países, aunque por ahora el enviado especial de la ONU para Siria ha dicho que está enviando buenos mensajes al pueblo de ese país. El primer ministro británico Keir Starmer dice en cambio que Reino Unido no va a eliminar todavía al grupo militante sirio de su lista de grupos terroristas, que es demasiado pronto. Mohamed al-Bashir dirige el proceso de transición. Tiene desde hoy el cargo de primer ministro interino. Al-Bashir ha sido desde enero jefe del llamado Gobierno de Salvación, una rama política de la organización militar que dirige Abu Muhammad al-Jolani, jefe de la rebelión contra al-Assad. La primera fase del nuevo proceso político es de corto plazo, menos de 3 meses, hasta el 1 de marzo de 2025. Estados Unidos ha dicho que apoya una transición pacífica en Siria, donde las fuerzas que están al mando han señalado que a futuro quieren un país sin ejércitos extranjeros en el territorio. Ley de lavado. ¿Quién dirime? Hace pocos momentos el registro oficial publicó la ley urgente remitida por el presidente Noboa y la Asamblea analiza una acción de inconstitucionalidad contra el decreto que ordenó la publicación de la norma. Según el legislativo, hay una arrogación de funciones que puede implicar otras medidas. Patricio Díaz cuenta que el oficialismo acusa de irresponsabilidad a sus colegas. Ejecutivo y Legislativo entran en una nueva pugna. La Asamblea en primer debate archivó la ley para el combate del lavado de activos el pasado 27 de noviembre. El Ejecutivo cuestionó la decisión insistiendo en que debía tramitarse en 2 debates. Por lo que, considerando que el Legislativo no cumplió, dispuso este lunes la publicación de la norma en el registro oficial por Ministerio de la Ley. ¿Qué estamos firmando, presidente? La ley antipillos. ¿Y quiénes son los únicos que se oponen a la ley antipillos? Los pillos. El Parlamento calificó la decisión como un apagón jurídico y pidió al registro oficial no publicar el decreto. Además, anuncian que tomarán medidas. Según el secretario de la Función, Alejandro Muñoz, lo idóneo es una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Considera que la Carta Magna sí permite archivar una norma en primer debate, aunque sea económica urgente. Recuerda que desde 2014, 51 leyes ordinarias fueron archivadas de esa forma. Muñoz cuestiona la decisión del presidente. Violenta el principio de independencia y separación de funciones del Estado y que evidentemente lesiona las bases de nuestra democracia. Suma otro argumento, que para pedir la publicación de una norma por Ministerio de la Ley, el Ejecutivo requería una certificación de la Asamblea, pero recién la pidió el lunes en la mañana. Otra de las opciones que analiza el Parlamento es presentar una denuncia penal. Para las autoridades legislativas, el Ejecutivo cayó en arrogación de funciones. La Constitución no dice que el presidente puede emitir un decreto de ley porque le da la gana o porque piensa que se ha hecho mal un procedimiento. Solamente puede hacer lo que está escrito. Entonces, arrogarse funciones, eso está más que claro. En el oficialismo defienden la constitucionalidad del decreto del presidente. Natalie Farinango dice que se advirtió a los legisladores de la ilegalidad de archivar la ley en primer debate. Y ahora son responsables del problema jurídico existente. Actuaron de manera irresponsable. ¿Cómo archivan un proyecto de ley en primer debate? Se los dijo desde el primer momento. Tenían la oportunidad de mejorar un proyecto de ley. Para eso son, pues para eso nos pagan, para presentar observaciones, para mejorar los proyectos de ley. Los legisladores esperan que la presidenta de la Asamblea convoque a los jefes de bloque para tomar otras medidas. El gobierno y la Asamblea tienen interpretaciones jurídicas distintas sobre la vigencia de la ley de combate al lavado de activos. La Constitución señala que todos los proyectos de ley deben ser tratados en 2 debates antes de su aprobación o archivo. Paul Romero sigue el tema. Un nuevo enredo jurídico originó el decreto firmado por el presidente Daniel Noboa para que se publique la ley de combate de lavado de activos en el registro oficial. Existen 2 tesis contradictorias.
La primera, que defiende la mayoría de la Asamblea, que negó y archivó el proyecto de ley que el presidente envió como urgente en materia económica. Lo hace basándose en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que faculta a la Asamblea a archivar un proyecto de ley en el primer debate, y en concordancia con el artículo 140 de la Constitución, que determina un plazo de 30 días para que apruebe, modifique o niegue los proyectos económicos urgentes. El jurista Gonzalo Muñoz defiende la posición de la Asamblea porque desde la vigencia de la Constitución en 2008 es la primera vez que un gobierno desconoce el archivo de una ley aprobada por el Parlamento. El gobierno ha adoptado una actitud y una postura política que sobrepasa el imperio de la ley y la Constitución. No tiene ningún sentido aducir que un proyecto de ley debe ser obligatoriamente sometido a 2 debates cuando el artículo 60, que data, como repito, desde el año 2009, ha sido aplicado en innumerables ocasiones y ahora también dentro del proceso de creación de ley de un proyecto urgente económico. El Ejecutivo sostiene la otra teoría que se basa en el artículo 137 de la Constitución, según la cual los proyectos de ley deben ser sometidos en la Asamblea a 2 debates. Para el jurista y exsecretario del Parlamento Pablo Santillán, el presidente aplicó ese artículo y no se arrogó funciones. La Asamblea ha aplicado una norma jerárquicamente inferior a la Constitución. El presidente de la República hace una lectura completa de la Constitución, aplica el artículo 425 de la Constitución sobre la jerarquía de la norma y el 426 que dispone que todo funcionario público tiene que respetar y hacer respetar la Constitución. Los juristas señalan que el conflicto deberá ser resuelto por la Corte Constitucional. A pocos días de que se cierre el año, ¿cómo se encuentra la ejecución presupuestaria? En la función ejecutiva, los porcentajes son variables. Así como hay carteras que superan el 90%, otras a diciembre están en un 60% de ejecución. Tu pasión vale oro. La mejor plataforma de pronósticos. Los mejores junto a los mejores. Regístrate, pronostica y gana con Ecuabet. A 3 semanas de que termine el año, la función ejecutiva de los 33.692 millones de dólares que registra en el presupuesto codificado ha devengado 29.048 millones. Así, la ejecución se ubica en un 86.2%. Al revisar el ejercicio de las carteras de Estado, se evidencia que el Ministerio de Inclusión Económica y Social ejecutó ya el 92.7% de su presupuesto. Educación registra un 83.3%, Salud un 82.7%, Agricultura el 81.2%, Defensa el 79.9% y Cultura el 77.6%. Con valores inferiores al 70% se ubican los ministerios de la Mujer con un 69%, Vivienda con 64.1%, Transporte y Obras Públicas tiene una ejecución del 62.1%, Finanzas un 61.2% y el Ministerio del Interior aparece con un 59.6%. Al revisar las cifras oficiales, resalta cómo la crisis eléctrica impactó en el presupuesto del Ministerio de Energía, que originalmente tenía asignados 69 millones de dólares. Los apagones generalizados incrementaron ese monto hasta llegar a los 430 millones. De ese valor se ha devengado ya 399 millones, aunque solo se han pagado 51. Otra entidad en donde destaca el incremento presupuestario es el Centro de Inteligencia Estratégica. De un monto inicial de 21.628.000 dólares, pasó a 69.808.000, de los cuales se ha ejecutado casi todo, 69.167.000 dólares. Eso por el lado de los incrementos, pero también hay reducciones. Por ejemplo, al Ministerio de Educación originalmente se le asignó un presupuesto de 4.008 millones de dólares, pero luego se lo ajustó y en el codificado aparecen 3.483 millones. De ese monto se han devengado 2.903 millones. Y llama la atención porque la Ley Orgánica de Educación Intercultural señala que las asignaciones presupuestarias para el sector de educación son intransferibles e irreductibles, que no podrán ser disminuidas durante el ejercicio fiscal y que sus recursos deberán estar permanentemente disponibles. Por primera vez, el primer ministro de Israel
Benjamín Netanyahu va a testificar en el juicio en su contra por corrupción. Se lo señala de fraude, soborno y abuso de confianza en 3 casos distintos dentro de su país, y todo ello en medio de una guerra. Decenas de personas se congregaron a las puertas de un tribunal en Tel Aviv, donde Benjamín Netanyahu declaró en el marco de un largo juicio por corrupción que puede amenazar su permanencia en el poder. Es la primera vez que un primer ministro de Israel es procesado y a Netanyahu lo acusan de 3 cargos. Recibir junto a otros miembros de su familia lujosos regalos de empresarios a cambio de favores políticos, restringir la distribución de un periódico opositor, a la par que pagaba por una cobertura favorable a uno de los medios más importantes de Israel, e impulsar normas de gobierno para beneficiar a un gigante de las comunicaciones, a cambio de prensa positiva hacia su figura política. Pero Netanyahu niega todos los señalamientos, aunque admite que recibió regalos sin tener que dar algún beneficio a cambio. Este juicio, que inició en 2020 y fue aplazado varias veces, creó profundas divisiones dentro de Israel en medio de la guerra contra el grupo Hamas y la crisis de los rehenes, por la que ha enfrentado protestas, pedidos de renuncia y destitución. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue ingresado en un hospital de Sao Paulo, donde se sometió a una cirugía de cráneo para drenar un derrame, consecuencia de una caída en su casa el 19 de octubre. Lula, de 79 años, acudió anoche a un centro médico en Brasilia por un dolor de cabeza. Tras realizarle una resonancia magnética, le fue detectada una hemorragia intracraneal y fue trasladado de urgencia a Sao Paulo, donde pasó por el quirófano. La cirugía se desarrolló sin problemas y Lula no presenta ninguna lesión cerebral, pero permanecerá varios días en la unidad de cuidados intensivos. En China, un hombre en la provincia de Shandong subió parado de manos 999 escalones en el Parque Nacional de Tianmen. La subida de la denominada escalera al cielo es considerada como un reto que conduce a la puerta al cielo, un arco natural de roca que ofrece una vista impresionante del paisaje. Esta es una atracción turística muy popular que, según la leyenda, es el lugar donde los dioses se encuentran con el mundo mortal. La organización Nihon Hikandakyo, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2024, recibió hoy el galardón en Oslo, Noruega. El señor Terumi Tanaka, uno de los 3 copresidentes, recibió el diploma y la medalla de oro. Esta organización representa a los supervivientes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Tanaka trabaja dando charlas, creando documentales y libros para concientizar sobre las repercusiones fatales por el uso de armas nucleares, por lo que aboga por un mundo libre de armamento atómico. Abogados constitucionalistas consultados por Televistazo explican que, a pesar de que la Corte Constitucional desestimó la acción de interpretación enviada por la Asamblea sobre la suspensión de Verónica Abad, sí deja claro en qué caso se puede aplicar una suspensión temporal o definitiva. Adriana Bermeo con el informe. La Corte Constitucional dijo que para ella todo está claro, y bajo este argumento desestimó la acción de interpretación que presentó la Asamblea Nacional sobre básicamente 2 puntos del caso de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad: su suspensión del cargo y la competencia del Ministerio de Trabajo para sancionar a una autoridad que fue elegida en las urnas. Esto no significa que la Corte Constitucional haya eludido el tema de fondo. En el fallo hace un análisis constitucional en el que argumenta, explica y resalta 3 puntos. Las ausencias temporales o definitivas de un presidente o vicepresidente están estipuladas en la Constitución y solo pueden darse por enfermedad, fuerza mayor o licencia otorgada por la Asamblea Nacional. La causa de fuerza mayor no puede originarse en la suspensión de una autoridad por un acto administrativo, que fue lo que hizo el Ministerio de Trabajo. Y el plazo máximo de ausencia por causa de fuerza mayor es de 3 meses y la suspensión de la vicepresidenta es de 5 meses. Es decir, la Corte se ha pronunciado que no cabe la suspensión. No puede haber ni ausencia por parte de otras normas que no están en la Constitución, como es este caso, la LOCEP, su reglamento y un acuerdo, menos por 150 días.
3 abogados constitucionalistas consultados por Televistazo coinciden en que si bien el análisis de la Corte es general, aclara que no se permite aplicar otros criterios ni fórmulas para suspender a un presidente o a una vicepresidenta. La Corte, dentro de su análisis, dice estas disposiciones, a mi juicio, tienen una claridad conceptual. Su alcance está correctamente delimitado en la propia norma constitucional, así que es innecesario y no procedería que yo, Corte Constitucional, le otorgue un alcance distinto al que se desprende de su disposición. Si la acción de interpretación fue desestimada, entonces, ¿a quién le sirven estos criterios emitidos por la Corte Constitucional? Es una información que le sirve a la jueza de instancia que está resolviendo la acción de protección. Lo que la Asamblea presentó fue una acción de interpretación. Lo único que permitía es que la Corte explique o aclare artículos de la Constitución de forma general. De ninguna manera en ese dictamen se iba a resolver el caso específico de la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad. Trabajadores de Furukawa denuncian que esa empresa no es la única que ejecuta prácticas de esclavitud laboral en la agroindustria. Piden al Ministerio de Trabajo y Agricultura que hagan un inventario de otras empresas abacaleras, bananeras, mineras, palmicultoras, que según ellos esconden a sus empleados para evadir controles. Trabajadores de la empresa japonesa Furukawa están en Quito. Visiblemente emocionados aguardan el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que reconoció en días pasados las prácticas de esclavitud a la que fueron sometidos durante 60 años en las tabacaleras. Susana Quiñones, Segundo Ordóñez, María Guerrero y Juliana Quintero trajeron sus testimonios que sirvieron de argumento para que el Estado ecuatoriano sancione el abuso laboral de la empresa asiática. Las haciendas Furukawa nunca tuvieron luz, servicios básicos. Nada, nada de nada. Visita del Ministerio, del Estado, y la decoran a la empresa. Lo que más duele de estos gobiernos, que no se dan cuenta de los abacaleros, lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido. María Guerrero relató que sus padres vivían en estos campamentos de Furukawa, sin servicios básicos y en la inmundicia, que ella nació en uno de estos cuartos donde habitaban familias completas. Perdió su niñez y trabajó desde muy pequeña sacando la fibra de abaca. Creció sin educación, salud ni derechos. Ahí también dio a luz a sus 6 hijos. Uno de mis hijos fallecieron en la empresa Furukawa. En la misma empresa falleció también mi padre, fallecieron mis cuñados, falleció mi suegra. Y la empresa nunca te daba una ayuda, pero ni siquiera para que fueras a enterrar a tu familiar que murió. Segundo Ordóñez reconoce que ya no son vulnerables, que por fin hoy el Ecuador conocerá su historia y la lucha de 3 generaciones, pues tras 60 años de reclamo tienen una victoria parcial, porque para él hay más que investigar y contar, porque Furukawa sigue trabajando bajo otro nombre y ejecutando las mismas prácticas. Ellos están buscando ya cómo sacar otra máquina para seguir con el mismo proceso de la vaca. Por eso piden la pronta elaboración del registro de empresas que se dedican a actividades agroindustriales. Furukawa ha dicho en un comunicado que no tiene los 41 millones para pagar las reparaciones. Eso no les preocupa y solo esperan que en los próximos 30 días se concrete el primer paso de la sentencia. Las disculpas públicas en la Plaza de la Independencia mientras se elabora un plan de pagos para las indemnizaciones. Las lluvias en Chimborazo y Tungurahua han dado un respiro al campo. Agricultores que habían perdido sus cultivos han retomado la siembra. En Tungurahua, cerca de 800 productores vuelven a cultivar papa, cebolla y ajo. Y en Chimborazo la situación mejora con el descenso de las temperaturas. En Riobamba, capital de Chimborazo, las lluvias revitalizan la actividad agrícola. Los surcos agrietados ahora retienen agua y donde había polvo emergen brotes de cebolla, lechuga, col y perejil que se extienden en aproximadamente 30 hectáreas de la comunidad de Huaslán. Vicente Naigua, propietario de 3 parcelas de 200 metros cada una, relata que durante la sequía debió recurrir a un sistema de riego por bombeo para extraer agua de las zonas bajas, con un gasto de entre $20 y $25 semanales en combustibles. En otras parroquias como San Luis, Punín y Licto, los cultivos de pepino, pimiento y tomate riñón de al menos 3.000 agricultores recuperan su ritmo habitual de cosecha. El calor extremo que alcanzaba 35 grados aceleraba la maduración de los productos, haciendo que pasara
pasarán de 100 a 240 cajas semanales, muchas de las cuales se perdían por exceso de maduración. Ahora, con temperaturas que rondan 18 grados y la presencia de lluvias, los agricultores observan una recuperación. El sistema de riego Chamboguano, que abastece a 1.200 usuarios de 3 cantones de Chimborazo, ha incrementado su caudal. Esto ha permitido que extensas áreas agrícolas muestren un paisaje más verde y fértil. Tras meses de tierra endurecida, los 800 pequeños agricultores del cantón Quero en Tungurahua encuentran alivio con la llegada de la lluvia. Han retomado la siembra de unas 80 hectáreas de frutilla, ajo y cebolla. Además, el cultivo de papa, que había quedado paralizado en las zonas altas, empieza a recuperarse. En la comunidad del Santuario, con azadas y palas, agricultores remueven la tierra húmeda, eliminan la maleza y preparan el terreno para una producción de maíz que esperan cosechar a inicios de 2025. En la parroquia Pilahuín, al sur de Ambato, los 21 ganaderos que se vieron obligados a vender sus animales por la escasez de alimento han recuperado la esperanza. La hierba ha vuelto a cubrir los pastizales. De las 700 cabezas de ganado en la zona, 200 fueron vendidas en los meses críticos. El coro polifónico de la Universidad de Cuenca ofrecerá su concierto navideño en la antigua catedral de la capital Azuaya. Y además, a Guayaquil llegará la artista colombiana Natalia Madrigal para presentar su producción como solista. Villancicos y canciones tradicionales de la época. El coro polifónico de la Universidad de Cuenca ofrecerá su concierto de Navidad en la antigua catedral de la capital Azuaya. El espectáculo gratuito será este jueves 12 a las 20 horas. ¿Quién es Papá Noel? Es la gran pregunta, mis queridos rudos. ¿Quién es? ¿Es hombre o es mujer? No sabemos. La profesora Carlota dará una clase llena de risas, lecciones y un toque navideño. Resulta que este año Papá Noel recibe más currículos que cartas. Nochebuena, re buena, llegará al Teatro Patio de Comedias en Quito, protagonizado por Juana Guarderas. Las funciones serán los fines de semana del 13 al 22 de diciembre. Sonoro donde el bolero y la cumbia serán los protagonistas de esta noche. Madrigal es el concierto que ofrecerá la artista colombiana Natalia Madrigal en la Casa Sino Fabiani en Guayaquil. Como invitados especiales estarán Alex de Eugenio y Carmen y los Canallas. El show será el viernes 13 a las 9 de la noche. Y tú me sentirás. Se revelaron los nominados a los Globos de Oro, una de las premiaciones más importantes del cine, que son la antesala de los Oscar. Ana María Palacios con los candidatos más destacados. ¿No piensas de vez en cuando en todo lo que hizo Manitas? La película francesa Emilia Pérez compite con 10 nominaciones en los Globos de Oro. La historia relata la vida de un narcotraficante mexicano que se hace una cirugía para cambiar de sexo y no ser descubierto. Sé que tengo que dejar muchas cosas atrás. Le sigue con 7 candidaturas el filme The Brutalist, en el que un arquitecto húngaro intenta reconstruir su vida, su matrimonio y profesión en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Cónclave, con 6 nominaciones. Es la historia de un grupo de cardenales que conspiran mientras intentan elegir un nuevo papa. Y le sigue con 5 candidaturas la película Anora, que narra la vida de un stripper estadounidense que se enamora y se casa con un joven adinerado de una familia rusa. Si me caso con una americana, no tendría que volver a Rusia. En la categoría Mejor Actriz de Drama compiten Angelina Jolie por su actuación en María. Nicole Kidman por el filme Baby Girl. We need to set some rules that you and I both agree on. Y Tilda Swinton por La habitación de al lado. Como mejor actor de drama están Timothée Chalamet por el filme Un completo desconocido. Daniel Craig por Queer. Y Colman Domingo por su actuación en la película Sing Sing.
La edición 82 de los Globos de Oro se realizará el 5 de enero en California, Estados Unidos. Y la Navidad encendió su chispa en Cuenca con 12 cuadras de alegorías navideñas, fuegos artificiales y coros estudiantiles. Además de un espectáculo de mapping que convirtió la fachada del Colegio Benigno Malo en una obra de arte en movimiento. La Navidad transformó la noche cuencana en un espectáculo de luz. El icónico edificio del Colegio Benigno Malo, en el sur de la ciudad, convirtió su fachada en un lienzo, donde un espectáculo de mapping desplegó escenas navideñas. Árboles, bombillos, estrellas, rosetones, muñecos de nieve, duendes y trenes cobraron vida al ritmo de melodías durante 6 minutos. El show atrajo a unas 1.500 personas. Para muchos, grabarlo con sus celulares fue casi inevitable. También la avenida Solano deslumbró con un corredor de luces que se extiende a lo largo de 1,5 kilómetros, con 250 árboles decorados. Para inaugurar esta ruta, anoche se montaron 5 escenarios donde músicos cuencanos interpretaron villancicos en versiones clásicas, tropicales y de jazz. En el sector de Tres Puentes, la Federación de Establecimientos Católicos del Ecuador reunió a 5 coros que ofrecieron un concierto de villancicos. Los 3 eventos se enlazaron con el lema La Navidad es Cuenca. En medio de la celebración, el cielo se llenó de destellos multicolores con un show de fuegos artificiales de 5 minutos.